Balcón Casa Productora Company. All rights reserved at BCPM. Hola, yo soy Miguel Ángel García Belmán, Miguel Belmán en lo cortito. Actualmente soy diseñador de modas, tengo mi propia marca de ropa que se llama Jano by Miguel Belmán, aquí en Tacámbaro. ¿Cómo recuerdas ese momento en el que surgió la idea del altar más grande de Michoacán? Recuerdo que estábamos con Melina sentados en la calle Los Escalones, fumando un cigarrillo, y recuerdo como que hablábamos un poco sobre cómo iba a ser el proyecto o qué proyectos podía ir generando ella durante su reinado de Reina Pueblo Mágico. Y justo recuerdo como que le comentaba algo de, oye, pues en este lugar donde estamos tienes como ya un auditorio natural, por así decirlo, solamente ocupas como traer al talento, poner un escenario al pie de los escalones y listo, ¿no? Utilizar esta calle tan emblemática para generar algún evento, algún festival. Y pues nada, días después se comenzó como a hacer toda esta gestión, empezó con el Festival de Magia en la calle Los Escalones, que fue todo un éxito. Después de ello empezó a surgir la idea de tener otro proyecto más ambicioso y mucho más grande. Ahí es cuando empieza a nacer la idea de crear entonces ahora el altar más grande para Michoacán, que en aquel primer momento era más bien magia de Día de Muertos en la calle Los Escalones. Ya al pasar de los años y conforme se va replicando el proyecto, es que va cambiando y va transformándose un poco el nombre hasta llegar a consolidarse como el altar más grande de Michoacán. ¿Qué te motivó a involucrarte desde un principio? Creo que la amistad que tengo con Melina, el siempre tener ganas de estar haciendo algo, de estarnos como involucrando en proyectos, en crear, en estarnos moviendo, creo que fue algo que me inspiró mucho. Aparte también el poder ir sumando más a los atractivos turísticos de nuestro municipio. Fue una etapa muy padre porque, pues bueno, Melina en sí se encargó de estar gestionando por todos lados, de ir a buscar flores a otros municipios, de estar en la pérgola, consiguiendo velas, de vender chocolates, de vender tazas, y el ir viendo cómo empezaba a sumar la población, algunos empresarios, el ayuntamiento, de ver cómo empezaba como a materializarse toda esta idea, estaba muy padre. Mucho más ya el día del montaje, el ver llegar los camiones de acerrín, las camionetas de flores, el estar envolviendo velas con todos los jóvenes de CECITEM, de la UBAC, del Colegio Morelos. Era muy padre el estar viendo cómo se materializaban las cosas, cómo estábamos empezando a crear algo que, pues, sin saberlo iba a ser muy trascendental para el municipio. ¿Qué elementos visuales o simbólicos considerabas esenciales en la propuesta estética del proyecto? Bueno, en estas primeras etapas tratamos de retomar muchos elementos de los altares, específicamente en Michoacán. Si bien Tacámbaro no tiene un modelo, digamos, específico o más tradicional de cómo hacer un altar en esta zona, tratamos de rescatar ciertos elementos de lo que hay. No sé, habrá otras zonas que un altar de casa vaya a ser una mesa con arpillas y arpillas de fruta, y habrá otros donde lo que se haga sea un arco enorme en una tumba, el decorar un altar de solamente que sea eso, ¿no? En el panteón, velar toda la noche ahí. Y acá en el caso de Tacámbaro no lo tenemos como tan arraigados ciertos elementos, ¿no?
Entonces tratamos de crear un sincretismo que es al final del día lo que es un altar de muertos, retomar, mezclar y así poder ir construyendo todo un altar, ¿no? Tener mucho elemento simbólico, muy representativo, que si la sal, que si las velas, las flores, el copal, los inciensos, pero sí el que se viera muy representados los elementos de los altares tradicionales. ¿Qué desafíos o aprendizajes recuerdas de esos primeros montajes? Pues siempre el ser primeros en algo o ser pioneros va a representar muchísimas dificultades. La primera de ellas va a ser el tomar la iniciativa y dar ese primer paso para poder crear algo, ¿no? Algo que no se está haciendo o que nadie está teniendo la inquietud de llevarlo a cabo. El poder conseguir los recursos, el gestionarlos, recuerdo que fue una labor muy grande para Melina, el estar de puerta en puerta, de negocio en negocio, pidiendo algún patrocinio, que si dinero para comprar los camiones de acerrín, que si dinero para las flores, que si algo de comida para los chicos y todos los que estábamos ahí en el montaje, que si estar en la plaza pidiendo velas y que incluso a la gente le molestara que estabas pidiendo velas para el altar. Eran momentos, pues sí, muy difíciles, ¿no? Recuerdo que nos llovió el primer año, se recaudaron muchísimas velas y era un problema tener que estarlas prendiendo ahí con un encendedor y ya quemándote las manos, porque eran muchísimas, ¿no? El que nos haya llovido y tener que volver a construirlo fue un poco difícil, pero fue muy bueno que lo hiciéramos porque pues ya son 10 años de la creación de este altar, ¿no? Ya es algo que forma parte de la identidad, que forma parte de una cartelera turística del estado, ya no solamente de aquí del municipio. ¿Qué papel jugó el vestuario en la narrativa y atmósfera del altar en sus inicios? En los inicios del altar e incluso del festival estuve ahí un poco mucho involucrado con parte del vestuario para Melina. Estuve ayudando en el diseño para algunos de los vestuarios, si bien no todos, sí algunos que se usaron tanto en el Festival de Magia en la calle Los Escalones como en los primeros años del altar más grande de Michoacán. Tratamos de ir retomando todos estos elementos que, si bien ya mencionaba, no había mucha identidad en el pueblo, más allá de algunos concursos de altares en ciertas escuelas muy específicas. Tratamos de involucrar a otras más para que se fueran sumando a ir creando una nueva identidad o mejorar la que ya se tenía en cuanto al Día de Muertos aquí en Tacámbaro. Aunque hoy ya no estás en el equipo operativo, ¿qué lugar ocupa este proyecto en tu historia personal y creativa? Sin lugar a duda, ocupa un lugar muy grande el haber sido parte de los pioneros junto con Melina en la creación de este gran proyecto que, sin saberlo, iba a ser de algo muy pequeño, que era como algo que pensábamos que podía ser únicamente durante una administración o durante lo que era el reinado de Reina Pueblo Mágico, creciera tanto y llegara a niveles pues tan grandes, ¿no? ¿Qué te emociona o te enorgullece cuando ves el altar en su forma actual? Me llena de mucho orgullo ver todo lo que se logró con aquellos primeros pasos, con aquella primer vela que prendimos en el altar, aquella primera flor que pusimos. Me da muchísimo orgullo ver todo lo que pudo lograr Melina, todo lo que logró recaudar, lo que logró hacer a pesar de todas las vicisitudes, de problemas, de quejas, de señalamientos, de que la gente se molestara porque pedía al pueblo de que les pidiera una vela, de que vendiera un chocolate, que vendiera una taza para recaudar fondos, que lloviera el primer año, que
lloviera un tercer, octavo año, que arrasara con todas las flores y que al siguiente día estuviera ahí nuevamente Melina, nuevamente el equipo, la gente llevándole velas, llevándole flores para que pudieran reconstruir el altar, me llena de muchísimo orgullo. Me parece algo que ha crecido muy, muy, muy grande. ¿Qué valor le das al impulso inicial entre amigos que logran mover una causa como esta? Creo que es muy, muy importante poder tener una red de apoyo inicial para la creación de un proyecto. Y qué mejor que tener una red de apoyo que sea entre tus amigos, entre aquellos quienes conoces, que son tus allegados, que todos están apasionados y que creen en el proyecto desde un inicio. Creo que eso es algo fundamental para poder dar ese primer paso, ¿no? Poder apoyarte de tus amigos y que ellos te digan, ¿sabes qué? Sí, creo en ti, creo en el proyecto y vamos a darle, vamos a hacerlo a lo que venga. Y pues nada, mira, de esa plática entre amigos estamos aquí 10 años después. ¿Qué mensaje dejarías sobre la importancia de los primeros soñadores en un proyecto colectivo como este? Puede sonar muy, muy trillado, pero el mensaje más importante sería atrévanse. Atrévanse a crear algo nuevo, a ver, a tener una iniciativa, a decir, creo que esto está mal, o creo que esto puede mejorar, o veo que esto no existe y que podemos crearlo para mejorar alguna situación, para mejorar nuestro entorno, para mejorar nuestra vida, para mejorar nuestra ciudad, nuestro pueblo, para poder ofrecer algo nuevo. Creo que si no nos atrevemos a dar ese primer paso y a tener esta red de apoyo o crear esta red de apoyo, no podemos cambiar nada de lo que está alrededor. Entonces, pues nada, atrévanse a cambiarlo, a ser disruptivos, a llevar la batuta en algo, en algún proyecto, en crecimiento, en mejora.